Eh, creo que no, porque tiene limitaciones jurídicas el tema. El de Sentieri Perfecto. no lo hemos querido subir. Ya yo me encargo de piratearlo. No le cuentes a nadie. Eh, bien, re- recuerden que creo que la semana pasada tenía anunciado que íbamos a ver el tema del proceso de investigación y los enfoques cuantitativos y cualitativos. Así que eh, vamos a, vamos a avanzar en este sentido, primero con una descripción muy general. Eh, eh, Aquí tienen ustedes un cuadro que creo que es bastante simple. Eh, lo cuantitativo, problemas y objetivos claramente definidos, es más, si puede ser más sistemático, las definiciones son más precisas. Y hay una diferencia en este sentido con el enfoque cualitativo, que si bien tiene claridad en los pensamientos, o sea, en los planteamientos, pero a diferencia de lo cuantitativo está el tema de que pueden, pueden surgir, y un valor que tienen los métodos cualitativos es el que surgen objetivos emergentes de investigación. Yo estoy desarrollando un trabajo de investigación y hay algo que me surge como interesante y por lo tanto lo incorporo en el proyecto que se está realizando. En cambio, lo cuantitativo es mucho más fijo, mucho más... eh, cuando dice claramente definido, no quiere decir que lo cualitativo no esté claramente definido. Lo que pasa es que esa definición en el enfoque cuantitativo permanece, ¿eh? Y no surgen cosas de objetivo emergente como en el caso cualitativo. Esa es una distinción entre estas dos maneras de trabajar la, las situaciones de investigación educativa y otras. Información cuantitativa y medición estadística estructurada de variables, es casi lo obvio. Obviamente aquí lo cuantitativo viene porque aquí hay mediciones estadísticas y estructuradas las variables. En el caso de lo cualitativo, la información obtenida con estas técnicas se agrupa en categorías en base a la codificación temática o emergente, no surge. Entonces, como ustedes ven, acá está funcionando la estadística, las matemáticas, y aquí está funcionando simplemente el análisis, la categorización y la interpretación de qué es lo que ha pasado con los actores en esas categorías. Esto comenzó hace mucho tiempo, pero claro, ahora con las nuevas tecnologías, software como los que aquí le indico, el Atlas D y el NVivo, son software que permiten un análisis de contenido de lo que, las razones y por qué y qué es lo que es lo común que permite reconocer las distintas categorías. Entonces, en el mundo actual, poniéndolo un poco mecanizado, o sea, aquí se confrontan los instrumentos estadísticos eh, computacionales con los software de análisis de discurso por el lado cualitativo. Y bueno, en el tema, el otro diseño relevante son los diseños, en este caso, experimentales y cuasi experimentales. Lo cuantitativo tiende a lo experimental. Ya vamos a ver que esto significa control de variables, que significa medición. Es una manera de trabajar la realidad que nos enfrenta. Y por este lado está el tema de los diseños emergentes, que como ustedes ven, es algo que cruza la característica de lo cualitativo. Como les decía, esto es un primer panorama para que veamos en general estos enfoques. En el caso de lo cuantitativo,
cuáles son las principales funciones. Recuerden cuando hablábamos de las distintas funciones que cumple la investigación educativa, y en este caso es la explicación y la descripción, son como los elementos fundamentales, las funciones fundamentales por las cuales se aplica lo cuantitativo. Lo cualitativo, las funciones son especialmente explicar, pero explicar en el sentido que acabamos de decir, de entender los discursos y ser capaz de interpretar la realidad y cómo los sujetos interpretan la realidad. Puede parecer un poco elegante lo que voy a decir, pero es una puesta en el lugar del otro para poder yo entender, comprender, interpretar lo que los actores de una situación determinada están manifestando como conducta. Enfoque de variables definidas en unidades mayores, o sea, hay gran cantidad de las unidades, y ahí estamos hablando, acuérdense la expresión, las unidades de análisis, son de tamaño mayor, comprenden muchos actores, muchas personas. El enfoque, por otro lado, el enfoque cualitativo tiene dos características que, entre paréntesis, hoy día más tarde lo vamos a ver, pero el enfoque holístico, vale decir un enfoque amplio, un enfoque que abarca la totalidad de la unidad de análisis, pero por otra parte, lo que permite precisamente esa profundidad, es otra palabra que se puede utilizar en ese enfoque, este enfoque profundo, holístico, completo, que va a fondo, obliga, por así decirlo, que esto necesariamente ocurra en unidades pequeñas. A diferencia de las variables de estudios de variables cuantitativas que pueden abarcar, no sé, millones de personas. ¿Por qué digo millones? ¿Se les viene a la mente alguna investigación cuantitativa de millones de personas que esté ocurriendo en estos momentos? La pandemia. Mortalidad. ¿Perdón? Mortalidad. Sí, pero algún estudio, alguna investigación que se está llevando prácticamente a diario adelante y que tiene que ver con millones de personas. Los índices de contagio. Bueno, las estadísticas con respecto a la pandemia estamos de acuerdo en el mundo entero. Ahí ese es un ejemplo, sí. Los niveles de ¿El otro cuál era? ¿El otro? Los niveles socioeconómicos. Sí, los niveles socioeconómicos, los estudios de cómo se distribuye la población. La efectividad de la vacuna también puede ser. El tema de la efectividad de la vacuna, aunque no es tan amplio por las limitaciones, son menores los números que... Los efectos económicos de la pandemia, profesor. Los efectos económicos de la pandemia, otro tipo de estudio. Los grupos etarios. ¿Perdón? Los grupos etarios, profe. Sí, de todas maneras. Les confieso que yo amanecí con interés político hoy día porque estoy pensando en las encuestas que se hacen en Estados Unidos para la elección presidencial. Estaba pensando pero no es porque sea lo único, todo lo que ustedes han dicho está correcto. Aquí nos aparecen dos temas que los tocamos, los vamos a retomar más adelante. Son muy importantes, el tema de la validez y la confiabilidad. Recuerden que en términos generales decíamos validez, que mide lo que dice o debe medir, y confiabilidad es que aplicado en otros contextos los resultados son válidos también. No está la forma de medir no está alterando la realidad, lo que se altera es la realidad misma. Y también aquí hay una preocupación por la validez acumulativa, vale decir, por lo que voy a decir una crítica al método cualitativo con respecto a la subjetividad de quienes están en la investigación, la poca claridad de las personas que se están planteando frente a un problema. Entonces,
Aquí se busca la validez, vale decir que efectivamente estemos encontrando categorizando lo que queremos categorizar en este caso, es utilizando distintos mecanismos. Y existe una palabra que es muy interesante especialmente en los enfoques cualitativos, que es la triangulación. Triangulación, vale decir, yo tengo datos porque he entrevistado, tengo datos porque leí material, y tengo datos de esto por algún tipo de sistemas de entrevistas especiales. Entonces tengo, en el fondo, sobre un problema determinado, sobre una situación determinada, recojo con métodos de investigación, recojo tres tipos de información diferente, y entonces la acumulación, la coincidencia de esas mediciones es lo que me permite hablar de validez acumulativa, o validez comunicativa, que tiene que ver con todos aquellos instrumentos, técnicas, métodos que están basados en el discurso de las personas, de los actores de una realidad determinada. Me detengo un poco, si uno quiere. Hay cosas complicadas, como por ejemplo, Profesor, ¿cómo no? mire, aquí con respecto a lo que está explicando, con respecto a la triangulación, ¿cierto? Que uno tiene que buscar varias información. Sobre el tema que yo quiero investigar, está buscando harta información y salen varios reportajes. ¿Eso podría resultar, o podríamos hacerlo como parte de nuestra investigación? Porque ahí sería como algo, como dice usted, algo como subjetivo de quién explica o quién está haciendo el reportaje. Claro, depende, si tomamos ese caso, no nos podemos quedar solo con un reportaje, sino que tendríamos que buscar otras realidades con cuales confrontarlas. Incluso incluyendo, no sé, reportajes. ¿Cuál es el tema que estás pensando? Yo le envié el otro día un correo con respecto a la motivación de los estudiantes para continuar estudios superiores o para Ya, continuar. perfecto. ¿Sí? Sí. No, yo creo que en ese tema hay que ser lo más. Bueno, primero tener definido muy claramente qué es lo que voy a entender por la motivación. Y ahí hay un tema de lectura y de algunas investigaciones, de algunos trabajos. Primero que nada, ¿qué entendemos por la motivación? Y después, bueno, ¿cómo podemos llegar a conocer grados de motivación, en este caso en estudiantes? Y allí, efectivamente, pues, no sé si reportaje es la palabra más adecuada, pero la entrevista, la opinión del profesor, qué es lo que pasa con las actividades que realiza, y tienes ya 2, 3 elementos de información que te pueden como triángulo, estar refiriéndose a los grados de motivación. Precisamente en ese tipo de variables y en ese tipo de preguntas es donde, y que el método cualitativo puede ser el más adecuado, porque no vamos a andar pesando ni midiendo la motivación, aunque se pueden encontrar algunas aproximaciones, pero lo importante es que no nos quedemos tan rígidamente con una sola expresión, un solo indicador de la motivación bueno, sigamos con el ejemplo de estudiantes. Profesor, Gracias. lo cualitativo precisa de un marco teórico, porque perfectamente puede, como son ideas emergentes, ¿ya? Puede no existir ni siquiera evidencia de lo que yo quiero investigar. Sí, exactamente, por eso desde luego que hay algunos elementos teóricos con estudios que se realicen con enfoques cualitativos. Estábamos recién
estábamos recién hablando de la motivación de los estudiantes, y verdaderamente la literatura sobre el tema es muy abundante. Pero desde ese punto de vista, lo cualitativo está siempre buscando qué es lo que pasa en este fenómeno concreto. Y por eso que trato de estudiarlo de la manera más completa posible, como decíamos, y muy alerto a cualquier cosa que emerja de mi acción. Por eso, como tú lees aquí abajo, no se formulan hipótesis basadas en aspectos teóricos. O sea, a diferencia, muchas de las investigaciones cuantitativas se realizan y se diseñan para contrastar, para oponerse, para demostrar un cambio o la necesidad de un cambio en un elemento teórico, en una ley teórica, una ley de conocimiento. En cambio, lo cualitativo no llega a la formulación de hipótesis que rechacen otros aspectos teóricos, pero sí puede recoger señal, y perdón la palabra, recoger pistas, y ahí tratar de entrar a análisis que permitan verdaderamente si es efectivo, que es cuestionable, lo que teóricamente se señala en ese sentido. Y ahí necesariamente hay que empezar a trabajar con elementos cuantitativos más que cualitativos. ¿Me explico lo que acabo de decir? Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto, sigamos entonces. Como ustedes ven, las diferencias son marcadas, y obviamente tanto lo cuantitativo como lo cualitativo son cosas valiosas, cosas importantes. Y aquí puse esta lámina para que nos percatemos y que tengamos presente de que esta diferencia no es solo estas cosas metodológicas que hemos planteado, sino que aquí entre lo cualitativo y lo cuantitativo hay profundas diferencias filosóficas. El sentido del conocimiento, de qué es lo que es el conocimiento, qué es lo que es la realidad, cómo las personas se percaten y cómo las personas interpretan la realidad. Lo cuantitativo, por general, va a decir, allí está la realidad, y allí voy a medir, y allí voy a contar, y voy a pesar, etcétera, etcétera, estoy simplificando. En cambio, cuando mi enfoque cualitativo es un fenómeno, es una aproximación, como aquí se dice en la lámina, fenomenológica. Fíjense, una escuela filosófica que por el análisis de los fenómenos observables da una explicación del ser y de la conciencia. O sea, es el investigador, la investigadora la que busca la explicación, y no simplemente por una cuestión de medir lo que es lo empírico, lo que es la realidad. Un estudio de investigación fenomenológica es un estudio que trata de comprender las percepciones de la gente, perspectivas e interpretaciones de una situación particular o fenómeno. Un estudio de investigación fenomenológica intenta responder la pregunta ¿cómo es la experiencia tal y tal? O sea, ¿cómo las personas viven? Este es un tema muy importante para la investigación en educación. Nosotros creo que estamos acostumbrados, y cuando leemos informes, cuando leemos artículos, inmediatamente vienen los cálculos estadísticos, los números, los cálculos estadísticos. En el enfoque cualitativo tratamos de entender, valga la imagen que voy a usar, cómo ponerse en el lugar de las personas. Y cuán importante puede ser eso para entender el tema de los profesores, profesoras, los propios estudiantes, las familias, donde nosotros no nos podemos quedar solo con la cuantificación de cuáles son los indicadores de nivel económico, de ingresos. Tenemos que
aproximarnos con una mirada fenomenológica a entender cuáles son las experiencias y a interpretar. Entonces, con esta lámina lo que quiero decir es que son dos enfoques diferentes. Son enfoques diferentes y que tienen sus aportes muy, muy relevantes. Y esto en la historia de la ciencia, en la historia, voy más allá, en la historia del conocimiento humano, de la epistemología, el tiempo, la realidad estaba allí, yo la tocaba, yo la medía, yo la pesaba, etc. Ahora, necesariamente es qué es lo que pasa con qué está interpretando esta persona de la realidad. Estos estudiantes, ¿por qué tienen este comportamiento? No es que yo me reduzca a tratar de medir, de describir un tipo de comportamiento. Tengo que ir profundamente a ver qué es lo que está pasando con esos estudiantes, con esos colegas profesoras y profesoras, para explicar su comportamiento. Como ustedes ven, es un tema de mucho interés, y es un tema muy profundo que hay que tenerlo presente, y que me adelanto ya a algo que vamos a conversar al final, a que son tan potentes, porque sin duda estos dos quehaceres son potentes, el estudio cuantitativo y el estudio cualitativo son tan potentes que ahora lo que se está extendiendo es lo mixto, donde se trata de haciendo diferencia en lo que son los análisis, lo que son las aproximaciones a los problemas, qué es lo que estamos obteniendo, por una parte de la realidad, pero también de parte de cómo viven las personas esa realidad. ¿Y dónde está esa realidad? ¿Está en la mente de las personas? Ahí hay otro tema de... Bueno, Disculpe, profesor. Juan Carlos. Sí, como no, adelante. ¿Ricardo va a hablar? No, Martín, dale nomás, después yo. No, Ricardo, yo he hablado mucho, tú dale. Ya. Oiga, don Carlos, entonces aquí estamos hablando de un concepto netamente filosófico al entrar al complejo mundo de lo subjetivo. O sea, sí. y en ese sentido hay que entrar netamente a lo que está pasando el adolescente en estos momentos y en estas circunstancias, considerando todo este macro contexto de pandemia. O sea, y ahí netamente también entramos a lo que es el enfoque cualitativo, porque estamos hablando netamente de una percepción personal a la cual están insertos los jóvenes de ahora. O sea, yo creo que va por ahí también lo que usted plantea, y que me hace mucho ruido, que en algún momento lo di hace hartos años atrás, pero me quedó marcado de tal forma de que el estudiante al final es el que designa o le da un valor a lo que quiere o no quiere aprender. Yo creo que también va por ahí, porque en eso también radica un poco lo que la investigación o el contexto a lo cual yo la estoy llevando. O sea, qué es lo que está motivando, qué es lo que está llevando a la deserción, al poco logros de aprendizaje también que estamos viviendo, y eso es algo que se está viendo en todas las unidades educativas, y es complejo de analizar y es complejo de tratar también. Sin duda, por eso tienes toda la razón, y por eso que es tan importante. Siempre la psicología ha sido una ciencia importante, pero entender qué es lo que está pasando, con la juventud, especialmente la juventud que están en los tiempos de la educación, de la formación, es muy relevante. Ustedes tuvieron un módulo en el postítulo sobre el tema de la juventud y cómo se comporta, cómo se desarrolla. Son cosas en estos tiempos fundamentales para poder orientar, para poder apoyar, para poder enseñar a jóvenes en su desarrollo. Es muy importante, y explicar algunos comportamientos que verdaderamente cuesta
cuesta entenderlo. Entonces, está el tema de la motivación, está el tema estudio, trabajo, o no hago nada. Entonces, ahí hay estudios muy profundos donde, claro, está bien, podemos tener los datos. La deserción es tanto, la gente que no, como dicen ahora los ni, son tantos, pero mucho, junto con eso, o a lo mejor más interesante es conocer cuáles son las razones, cuáles son los sentimientos. Empiezan a aparecer, fue espontáneo, surgió la palabra sentimiento. Imagínate, ¿quién iba a pensar en los tiempos empíricos donde todo era número, que se hablaran en los sentimientos? Y bueno, ahora, cuán claro está ahora que son muy, muy importantes. Perdón, alguien quería Profesor, decir. ¿Sí? podríamos, no sé si estaba en la lámina anterior la diferencia, que como lo cuantitativo tiende a ser más replicable en otras realidades. Más probablemente se puede hacer un estudio que pueda funcionar también en otras situaciones. No así lo fenomenológico, donde lo probabilístico o que se pueda utilizar es más acotado o prácticamente nulo. Solamente es el sujeto o los sujetos de estudio y sus percepciones y sus particularidades y sus subjetividades. Sí. Sí, de acuerdo. Y la verdad es que la distribución, por así decirlo, el esfuerzo cualitativo, viene por lo emergente. Entonces eso va extendiendo, no es que siempre se estén focalizados en una realidad específica. Sí tiene menos alcance porque es mucho más profundo, porque tiene mucho que ver que llegar a los sentimientos, a las historias de vida y a otra serie de condiciones que toman tiempo. Y que, como espero alcancemos a ver hoy día, esto es lo que confronta dos métodos de investigación que son simbólicos, como diferentes. El estudio de caso por una parte y la encuesta social por otra. Obviamente yo con la encuesta social puedo llegar a millones, como conversábamos hace un momento. En el tema de los estudios de caso son reducidos, son de menor tamaño, son más pequeños. ¿Avanzamos, les parece? ¿Alguna pregunta? Vamos nomás. Vamos. Bueno, aquí tenemos la descripción de lo que era típicamente la valoración en lo cuantitativo. De nuevo nos llega a la filosofía. Aquí hay teorías filosóficas que están detrás de estos planteamientos. Y el positivismo lógico, el único medio de conocimiento en la experiencia comprobada o verificada a través de los sentidos. Es lo que yo veo, lo que yo peso, lo que yo mido, etcétera, etcétera. Y que yo puedo percibir esa realidad. Fíjense, la segunda frase nos lleva al siglo XIX. Y, desde luego, rechaza todo concepto que no esté absolutamente comprobado científicamente. Leamos este párrafo: el carácter científico de las afirmaciones de las ciencias reales, entre paréntesis, la ciencia educativa es una ciencia real, es decir, de las proposiciones empíricas las que se consideren referencia a la diferencia verdadero, falso, entendiendo aquí esa verdad desde las posibles teorías de la verdad como correspondencia entre el contenido afirmado en el enunciado y la misma realidad. El positivismo no juega, se enfrenta a la realidad. Y lo que se trata entonces es comprender los enunciados empíricos, qué es lo que está pasando en la realidad. Y por lo tanto lo puede predecir.
Pero como ustedes ven, es una cosa mucho más concreta porque está formada en una realidad, pero una realidad que podemos verificar, que podemos comprobar. Y esa realidad se ha hecho compleja, se ha hecho cargada de más sentimientos, de distintas experiencias y de distintas maneras de ver la realidad. Distintas maneras de ver la realidad. No se trata de que la realidad. Todavía hay discusiones si la realidad está en nuestros cerebros o está en el medio. Ahí volvemos al enfoque cualitativo. ¿Ah? Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, son estos los temas que están como en juego cuando hablamos de esto de lo cuantitativo y lo cualitativo. Aquí, bueno, aquí tenemos otra lámina de diferencia entre estos dos tipos de investigación, incorporando algunos otros elementos. A la derecha de la pantalla tienen la investigación cuantitativa y a la izquierda la cualitativa, centrada en la fenomenología y la comprensión de los actores, la comprensión de la realidad, basada en la inducción probabilística del positivismo lógico. O sea, ¿cuáles son las bases filosóficas? La fenomenología en el caso de lo cualitativo y el positivismo lógico en el caso cuantitativo. ¿Qué buscamos en lo cualitativo? Observación de la naturista sin control, lo que la realidad nos está entregando, lo que nos está mostrando, o lo que está surgiendo. En el cambio, en lo cuantitativo es la medición penetrante, controlada. Por el lado de lo cualitativo, más subjetiva. Por el lado cuantitativo, más objetiva. Inferencia de sus datos, inferencias más allá de los datos en el caso cuantitativo, se proyecta a otros más allá. Inductiva, descriptiva, exploratoria, son funciones de la cualitativa. En cambio, lo cuantitativo es más de confirmación, inferencial, vale decir, deduciendo de los resultados cierta realidad. Orientación. Esta es una diferencia interesante, muy interesante. La investigación cualitativa está orientada al proceso, ¿ah? A qué es lo que está ocurriendo y por qué ocurren las cosas, cómo sucede. Por favor, vámonos al... Bueno, tenemos orientada al proceso, la investigación cualitativa, y orientada al resultado, la cuantitativa. Llevemos esto a la educación. O sea, desde el punto de vista cualitativo, qué porcentaje de deserción, cuáles son las notas, cuáles son los aprendizajes adquiridos, cómo se involucra y cuánto tiempo le dedica la comunidad educativa, cómo funciona, etcétera, etcétera, etcétera. Y orientada al proceso, bueno, ¿cómo el proceso de enseñanza? ¿Cuáles son las relaciones entre el profesor y alumno? ¿Cuál es el clima de la organización? ¿Cómo se van desarrollando los estudiantes? Como ustedes ven, no se trata de dos cosas absolutamente distintas, pero son con enfoques diferentes. Los datos, bueno, lo de rico es desde riqueza de contenido, de información. Datos ricos y profundos. La profundidad, lo hemos insistido mucho, es propio de lo cualitativo. Y en el caso cuantitativo, sólido, repetible. El dato, ya te dije que esta era la fórmula y este es el resultado. No generalizable, por lo que habíamos hablado, es cada caso, generalizable en el caso de lo cuantitativo. Holística, mucho más comprensiva, y más particular por la generalización que hace la investigación cuantitativa. Una realidad dinámica, obviamente, y si la pantalla me deja ver la otra, no. Discúlpenme. Profesor, ¿lo puedo interrumpir un minutito? Pero claro. Disculpe, después se me va a olvidar. Mire, voy a tratar de ser
un poco clara, pero téngame paciencia. Lo que pasa es que yo, la investigación que quiero realizar tiene que ver con la subjetividad emocional de los estudiantes. Entonces yo lo quiero llevar a la variable cuantitativa y no cualitativa, porque si yo, por ejemplo, puedo hacer una variable con porcentajes, puedo trabajarla como cuantitativa, ¿cierto? Aún teniendo la investigación un enfoque subjetivo emocional. No sé si me... ¿Cómo llegas a ese porcentaje? ¿Cómo? ¿Porcentaje de qué? ¿Cómo llegas al porcentaje? Por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de incrementación, por ejemplo, en el aumento del aprendizaje en tal cosa? Si yo trabajo ciertas competencias emocionales en este grupo de estudiantes. Ya, ¿cómo lo puedo medir? Lo puedo medir con porcentaje, los puedo medir con notas y de allí sacar una deducción, una conclusión. No sé si me doy a entender. Sí, el tema está en el trabajo, porque es un trabajo de motivación, ¿entiendo bien? Sí, claro. Entonces, yo creo que lo que está, yo creo que está bien que tú puedas llegar al final a un porcentaje, ya esto ha pasado con este, entre comillas, tratamiento para una mayor motivación. Pero es muy interesante que tú tengas una mirada y en este caso un poco combinada con lo cualitativo, donde puedas interpretar cada una de las respuestas de los jóvenes, de los estudiantes. Eh, no sé, una pregunta interesante es, bueno, ¿por qué surge diferencia más clara en aumentar la motivación en algunos estudiantes y en otros se quedan rezagados? Y en ese sentido el porcentaje es peligroso porque te lleva a un dato que no te da cuenta perfectamente de la realidad. A mí me parece que está bien lo que estás planteando, pero yo te invitaría a pensar en qué puedes hacer para ahondar un poco en el por qué es el comportamiento de mayor o menor o relativa motivación en los distintos estudiantes. ¿Para cuántos estudiantes estás pensando el trabajo? Estoy pensando en un curso con el trabajo y en un curso sin el trabajo. Ya. No, eso me parece bien lo de que tengas más que un porcentaje, el porcentaje puede ser es medio engañoso el porcentaje. No sé, fíjate que más importante, la mediana es más importante para este tipo de cosas que el porcentaje. Te permite por lo menos tener dos categorías donde se corta la diferencia. Y como te digo, considerar algún tipo de mayor observación o de entrevista, ¿no? Podríamos verlo después, de algunos de los estudiantes para que puedas comprender más qué es lo que está produciendo los cambios. Ok. Bien, avancemos seguimos con esta confrontación entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Gracias, profesor. No, por favor. Miren, esta es muy dura. Desde luego hay gente que lo más generalizado es un reconocimiento de que estos dos métodos hacen aportes positivos y permiten conocimiento, etc. Pero aquí tienen ustedes dos
dos cosas duras. O sea, lo que se intenta en el método cualitativo es comunicarse con los sujetos del estudio, fundamental. En los métodos cuantitativos, miren ustedes, servirse de los sujetos del estudio. ¿Por qué? Porque, bueno, la pregunta es más dura, es simplemente más breve, no lo voy a escuchar, la pregunta es más concreta, la medición es más concreta. Quizá el servirse de un poco duro, pero se limitan a preguntar como característica de lo cualitativo, como orientación, se limitan a responder lo que viene de parte de las personas entrevistadas. Perdón. En el caso de lo cualitativo hay una comunicación más horizontal entre el investigador y los investigados. Pueden poner eso en género femenino, por favor. Mayor naturalidad y habilidad de estudiar los factores sociales en un escenario natural. Allí en ese párrafo queda claro esta integración, esta comunicación, este entenderse entre la investigación cualitativa y los sujetos estudiar. Son fuertes en términos de validez interna, pero son débiles en validez externa o en lo que se puede extender. Y son débiles en términos de validez interna, casi nunca sabemos si miden lo que quieren medir, pero son fuentes en validez externa por la generalización a la población. De aquí algunas sentencias. Los dos enfoques utilizan 5 fases similares relacionadas. Fíjense, por favor. Llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos. Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de observación y de las evaluaciones realizadas. Prueban y demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. Revisan tales suposiciones sobre la base de las pruebas o del análisis. Y proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar, cimentar, fundamentar, etc. Aquí hay esta lámina es riquísima desde el punto de vista de demostración de lo que significa la investigación, independientemente de lo cuantitativo y lo cualitativo. Y aquí hay dos, aparece una acción, o uno podría decir una técnica, pero una acción que es muy importante, que es la observación, que siempre está pudiendo captar comportamiento fundamental. Aquí estamos hablando del comportamiento humano, del comportamiento de docentes y estudiantes de la comunidad educativa. Aquí algunas características de lo cuantitativo, que decir recolecta y análisis de datos frente a ciertas preguntas de investigación y para probar hipótesis. Las hipótesis son mucho más frecuentes, en lo cual ya lo decíamos, en lo cuantitativo. Confía en la medición numérica y en el uso de la estadística. Y tienen lo operativo de lo que es el método cuantitativo. Lo cuantitativo elige una idea que transforma en varias preguntas de investigación, y estas derivan hipótesis y variables. Por favor, deténganse en esto, porque es un poco lo que nosotros estamos haciendo o tratando de hacer. Preguntas de investigación relevantes, y de ahí salen hipótesis o variables. Desarrolle un plan para probarlas, mide variables, etcétera, etcétera. De nuevo, los métodos estadísticos. El enfoque cualitativo, fíjate, se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de investigación. No necesariamente la hipótesis, más bien dicho, no se preocupa de la hipótesis por lo que explicaba antes. Métodos de recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y observaciones. Las preguntas e hipótesis surgen como parte del proceso de investigación, y este es flexible.
Se mueve entre los eventos y su interpretación, entre la respuesta y el desarrollo de la teoría. Carlos, Fíjense, una consulta. ¿sí? En alguna parte vi una bibliografía relacionada con la investigación social y educativa de Guillermo Ya. Briones. Y ahí establece que el trabajar el enfoque cualitativo está relacionado más con grupos pequeños porque son más Sí. fáciles de observar, de trabajar. Así es, efectivamente. Pero desde ese punto de vista, entonces, si trabajo con un análisis cualitativo, por ejemplo, voy a verlo un tema en tercero y cuarto medio, pero en tercero A y B, por darle un ejemplo. Ahí tendría que hacerlo directamente con un enfoque cualitativo más que cuantitativo si quiero determinar, por ejemplo, los logros de aprendizaje. Y yo creo, bueno, ahorita tendrías que ver el número de personas. Ahora yo creo que ahí viene lo mixto. ¿Ah? Sí, O sea, a eso le quería apuntar. Primero todavía les vuelvo a enfatizar de que lo cualitativo es mucho más holístico. Es lo que estudia, lo estudia como integralmente. Y por eso mismo es más profundo. Y por lo tanto, y eso obliga a que lo que está estudiando sea relativamente pequeño, grupos pequeños. Para qué decirlo, en lo cuantitativo, esto se puede extender a muchos números, como sabemos cuáles son los procedimientos. Entonces, lo que pasa es que uno puede en algún momento hacer un equilibrio y hacer una combinación entre algunas técnicas, un método con algunas técnicas en lo cualitativo y un método con algunas técnicas en lo cuantitativo. Y ahí voy a tener una riqueza distinta de información. Una mixtura de información con la cual puedo trabajar una la mezcla parte de información, subjetiva y por lo tanto. objetiva. Exacto. Gracias, Carlos. Independientemente, don Carlos, que predomine un enfoque sobre otro. Exactamente. Especialmente porque uno puede centrarse más en un aspecto para poder profundizar en ese aspecto. Bueno, obviamente está de más decirlo, lo cualitativo estudia cosas significativas. Se dedica a la recolección, el análisis de los datos. Los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas. Insisto con el tema de la hipótesis, a lo mejor podríamos dudar que esté ahí esa expresión, durante o después de la recolección y el análisis. Fíjense, o sea, aquí viene lo emergente. Puede desarrollar nuevas preguntas, nuevos planteamientos, durante o después de la recolección y el análisis de los primeros datos. Eso es típico de la emergencia de cosas nuevas en el proceso de investigación. Esta actividad, estamos en lo cualitativo, sirven primero para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes y después para refinarlas o responderlas. Después viene la prueba de hipótesis. Y seguramente en esa prueba de hipótesis necesita instrumentos cuantitativos. Y miren esta frase, yo diría que es para el bronce. El énfasis no está en medir variables involucradas en dicho fenómeno desde el punto de vista cualitativo, sino en entenderlo. Y entenderlo significa saber que lo que sienten las personas, cómo lo entienden las personas. Bueno, aquí hay una expresión conciliadora. Ambos enfoques resultan muy valiosos y han realizado notable aporte al avance del conocimiento social, educacional. Ninguno es intrínsecamente mejor que el otro. Solo constituyen diferentes aproximaciones al estudio de un fenómeno. Me faltó aquí poner un dibujo donde la mano de lo cualitativo y la mano de lo cuantitativo se cruzaran. Pero como ustedes ven, aquí hay estos enfoques hay que tenerlos presentes porque son provechosos. Aquí tienen otra
otras distinciones de este enfoque. Vamos a ir rápido en esto. Puntos de partida, en lo cuantitativo, una realidad que conocer. Lo cuantitativo lo tenemos a la izquierda de la pantalla en este momento. Cualitativo, una realidad que descubrir. ¿Por qué descubrir? Porque solo la conocen los actores, plenamente. Premisa, la realidad del fenómeno social puede conocerse con la mente. Trabaja la mente de quien investiga. La realidad del fenómeno social es la mente, en el caso cualitativo. La realidad la constituyen los individuos que dan significado al fenómeno social. El personaje, el actor, el sujeto de la investigación. Por eso que hay un uso del lenguaje natural. Natural en el sentido próximo a las personas que se están estudiando. Y aquí los datos, pues, la medición y la cuantificación. Y veamos la finalidad. Se busca entender, ese verbo es muy importante, entender el contexto, el punto de vista del actor social. Se busca, reporta sucesos, hechos que no dan información específica de la realidad que podemos explicar. Yo creo que compartirán conmigo que estas dos maneras de estudiar los fenómenos y los procesos educativos es muy necesario. No podemos quedarnos en mediciones estandarizadas y tampoco podemos quedarnos solo en la profundización de cuáles son las comprensiones de los estudiantes, los profesores, la comunidad educativa, y sin ningún análisis cualitativo de ello, cuantitativo de ello. O sea, esto es una expresión de la necesidad común de compartir. Aquí se propone, y esto viene el enfoque multimodal de la investigación en este caso, es que apliquemos el modelo. Aquí el modelo estamos hablando de lo cualitativo y de lo cuantitativo, en dos etapas. Primero hago lo cualitativo, después hago lo cuantitativo. El modelo del enfoque dominante, doy preferencia a uno de los dos. Y el modelo mixto, donde verdaderamente hay una integración. O sea, aquí hay, en este caso, este enfoque multimodal, de todas maneras está lo cuantitativo y lo cualitativo. ¿Ah? Lo que pasa que es diferente cuando estamos hablando que uno primero y el otro después. Uno que sea el dominante y el otro, por así decirlo, acompaña de manera secundaria. Y mixto cuando verdaderamente sea muy compartido, muy entrecruzado. Yo creo que les he hablado de los del PNUD, el Programa de las Naciones para el Desarrollo de las Naciones Unidas, que tiene estos libros, si se los mencioné, sobre educación, sobre distintas realidades en Chile, y en todos los países de América Latina, y me imagino que del mundo, pero muchos estudios, y casi todos esos estudios están, yo diría, bueno, se mueven en esta línea, pero creo que lo más frecuente, por lo menos lo que yo he visto, el modelo en dos etapas, porque primero hay una etapa cualitativa, donde hay una serie de técnicas para permitir el conocimiento, cómo lee la realidad, la población, ya sea en lo educacional, en lo rural, en estos sentidos de falta de orientación, etc. Y como les decía, en una primera etapa se hacen todas esas conversaciones, esa búsqueda cualitativa de información, y con esos elementos se construyen preguntas para una encuesta social como segunda etapa. Y entonces ahí aparece una combinación entre lo cuantitativo, pero que ha incluido en los enunciados, en las preguntas del cuestionario,
elementos recogidos en las conversaciones cualitativas. Este modelo entonces de 2 etapas lleva esa secuencia, primero lo cualitativo, parte de ahí, ese sería el primer enfoque para luego llegar a lo cuantitativo. Estoy correctamente interpretando, ¿no? O sea, estás bien de acuerdo al ejemplo que he dado, pero creo que lo inverso también es posible. Que tú hagas, O sea, que la primera etapa sea una encuesta y que la segunda etapa sea profundizar en lo que las encuestas ha arrojado. O sea, en este caso, el investigador decide cuál de los dos enfoques parte primero para este modelo. Exactamente, es parte del diseño de la investigación, exactamente. Y creo que hay razones que podrían priorizar a uno u otro. Creo que estamos, bueno, aquí hay alguna combinación de método y técnica en el enfoque mixto, en las formas de aplicación, desde luego, interpretación y explicación, estos verbos. Aquí, ¿por qué dice interpretación y explicación? ¿Alguien me puede explicar por qué dice eso? Porque son los dos elementos que están dentro del enfoque cuantitativo. Objetivo y lo subjetivo. Sí, yo diría que por la explicación, que la explicación va muy asociada a lo cuantitativo, al estudio duro, y la interpretación a lo que es lo subjetivo, lo que interpretar lo que los actores sociales están sintiendo, están pensando. Entonces aquí están, pudiéramos decir, interpretación cualitativo, más cerca de lo cuantitativo. Explicación más cerca de lo cuantitativo. ¿Les llama algo más de esta lámina? Bueno, es una pregunta tramposa, porque no tiene que ver con esto del enfoque mixto. Yo creo que está claro, es combinación de método y técnica, formas de aplicación distintas, la interpretación, la explicación. Pero vean los estudios del PNUD. Ruralidad en Chile es un estudio donde típicamente hay este sistema mixto, con primero lo social y después lo cuantitativo. Educación en Chile, otro estudio, y este es un estudio de la educación técnica profesional del año 2013, estamos hablando de Chile. Yo le invito a que, bueno, no necesariamente ahora, porque van a tener, o ya tienen está en Cibeduc esta presentación, una ojeada al tema de la educación técnico profesional. La verdad que es muy crucial, y yo creo que cada vez se está agudizando más la necesidad de respuestas adecuadas a la educación técnico profesional, a los fenómenos, al proceso de la educación técnico profesional. Está el tema de las motivaciones, que aquí se ha aludido. Está el tema de las relaciones con el mundo laboral. Está el tema de la continuidad o discontinuidad de estudio, la conexión con trayectorias educacionales futuras. La verdad que es una riqueza que en algunos países ha logrado desarrollos fundamentales, entendiendo que se está hablando de población más vulnerable, que tiene más necesidades, país que necesita este tipo de habilidades, de destrezas, de competencias para el desarrollo,
y la verdad que tenemos muchas dificultades, muchas debilidades en cómo funciona el sistema de educación media. En la educación media TP, varios de ustedes me han hecho llegar documentos donde se alude a la falta de complementación entre lo general y lo de las especialidades. El tema de lo técnico profesional, por definición, es mucho que hacer, y por si fuera poco, se nos viene la pandemia con estas características. Entonces, verdaderamente el desafío de la educación técnico profesional es muy interesante. Yo creo que este es un texto un poquito pesado, tiene cifra y tiene juicio, pero lo encuentran en internet. No dejen de revisarlo, en un texto de lectura indispensable para un profesor y profesora en estas áreas. Fíjate que yo me había propuesto terminar a las 11 y son las 11, entonces terminemos, ¿les parece? Están silenciosos. Sí, profesor. Ok, profe, gracias. Correcto. Sí, doctor, lo escuchamos. Sí, profesor. ¿A qué hora? Sí, profesores, escuchamos. Gracias. ¿A qué hora nos volvemos a juntar? ¿Son las 11? 11:30. 11:30. Ya. 11:30. Ya, Profesor. Para tomar desayunito. ¿Viste la diferencia entre lo cualitativo y lo cuantitativo? La 11:30, la 11:30. Ya, profesor, bueno, consulta. Antes que nos vayamos al break. Oiga, profesor, tenemos plazo hasta hoy día para enviar este así como la primera parte de nuestro proyecto. ¿Hasta hoy día? ¿Sí? ¿Eso aún o no? ¿O nos va a dar más? No es de vida o muerte el plazo. O sea, yo les diría que como nos quedan, ¿cuánto decía? Nos quedan 3 semanas. La verdad que la segunda parte del proyecto puede andar un poco más rápido, así que extendamos el plazo definitivo hasta el próximo sábado, ¿les parece? Ya, profesor, muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias, profe. Ese sí que es definitivo. Gracias, profe. Gracias. Sí, fue más, Ahí más en ese plazo cuantitativo eso. tendría que estar finiquitado el tema. Ah, ¿perdón? ¿En ese plazo tendría que estar finiquitado el tema? Claro, en ese plazo, de lo que es el planteamiento del problema, con todos recuerden los puntos que les leí hace poco, Sí, al principio sí. y con esos puntos tendría que estar resuelto. Yo les insisto en que en lo que es revisión de literatura incorporen algunos elementos. No estoy claro que no van a tener tiempo para agotar, ni qué decirlo, nada se agota en esto, pero, o sea, aproximarse a la gran mayoría de la literatura que existe, sino que solamente, digamos, voy a decir ya unas 3 citas bibliográficas que tengan sentido, no tanto como solo las del Ministerio de Educación, que tienen las políticas, las cifras, pero lleguemos más o menos a ese tipo de cantidad de revisión, de citas bibliográficas. Don Carlos. Sí, por favor. Don Carlos, o sea, para reforzar entonces la fecha, el plazo de entrega sería el sábado 24 de octubre. Sí, cuantitativa. Cuantitativa. Profe, quiero hacer una pregunta yo de nuevo, Elena. Sí, dime. Profe, porfa. Usted me podría decir, mire, yo le voy a preguntar mejor. Porque yo lo tengo más o menos listo el trabajo, pero ahora como que me confundí, como que hay más cosas que aplicar. Primero tengo que tener claro, ¿cierto?, el problema que quiero investigar. Esa es la idea, ¿cierto? Exacto. Ya. Ese problema tiene una pregunta o varias preguntas. Sí, eso, sí.
más los objetivos. ¿Eso es? Sí, más la unidad de análisis, Ya. y más que te quede claro cuáles son las razones importantes o la justificación. Eso, yo creo que eso es fundamental. Y bueno, y la revisión bibliográfica que aludía. Obvio. Ya. ¿Le agrego una reflexión al final también? Bienvenido sea. Ya. Profesor, y eso, en esa parte quedaríamos con usted ahora, digamos, en estas semanas de clases de su módulo. ¿Hasta esa parte llegaríamos, digamos, con el proyecto para continuarlo después con los otros profesores? No, nosotros terminamos el sábado con la primera parte del proyecto, que son los antecedentes teóricos o los aspectos teóricos, ¿ya? Lo que acabamos de conversar, perfecto, ya. Es típicamente el planteamiento. Y después de eso, nosotros ya ahora, después del alto que estamos haciendo, vamos a entrar de lleno en lo que son los aspectos técnicos, metodológicos y técnicos. Y allí entonces se trata de decir cómo técnicamente, con qué metodología, aplicando qué técnica, se va a hacer la investigación. Como les digo, creo que tienen sus complicaciones, pero ya. Simple que lo que yo creo que eso se puede hacer perfectamente en el par de semanas que quedan. Ya, vale. Gracias. Nos vemos en un rato más, que estén bien. Gracias, Nos vemos, profe. buen provecho, nos vemos. Que estén bien. Gracias, nos vemos.